Le damos una cordial bienvenida a esta serie de videos. Por conocimiento son librados los justos. Esta serie de videos tiene como base lo que el libro de Proverbios capítulo 11 versículo 9 nos dice en la palabra de Dios, la Biblia. Aquí pueden verlo resaltado en amarillo en la traducción de Nuevo Mundo con referencias, en la aplicación de los Testigos de Jehová JW Library. Aquí este versículo dice en cuestión: por su boca el que es apóstata arruina a su semejante. Bueno, esto es algo a lo cual vamos a estar dedicando los próximos minutos, a entender cómo es que un apóstata puede, por su habla, por su boca, arruinar la espiritualidad y la relación con Dios de una persona que él escucha. Pero queremos también dar atención a la parte B de este versículo, que es justamente la que utilizamos como base para esta serie de videos y para nuestro canal de YouTube, así como para nuestro blog y para nuestro grupo de Facebook. Pero por conocimiento son librados los justos. Esto da una nota positiva al hecho de que, si bien los apóstatas pueden arruinar la fe de una persona, el conocimiento puede librar a estas personas, y es la esperanza de los editores de estos videos, que usted, si en algún momento ha tenido encuentro con las medias verdades sacadas de contexto y las mentiras descaradas que a veces los apóstatas publican en la red, lo que usted encuentra aquí, la información que vamos a compartir con ustedes, justamente el conocimiento que vamos a compartir con ustedes, puedan librarlo de las garras de personas como estas. Ahora, puede que algunos se digan: ¿por qué no dedicar mejor un canal de YouTube, un blog o un grupo de Facebook a la investigación bíblica sana, a tratar el tema de la esperanza del reino? Bueno, ciertamente eso es algo muy positivo, es algo deseable, pero nos gustaría llamar la atención de ustedes al libro de Judas, y vamos a considerar, a la carta de Judas, vamos a considerar algunos de estos versículos. Les invitamos que abran sus Biblias, pueden buscar la carta de Judas. Ustedes saben que la carta de Judas solamente tiene un solo capítulo. Vamos a comenzar leyendo los versículos 3 y 4 y queremos analizar con ustedes algunos detalles que Judas menciona aquí. Noten ustedes la intención original de Judas al escribir su carta. Él dice: amados, aunque estaba haciendo todo esfuerzo por escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Vamos a hacer un paréntesis un momentico aquí y vamos a aclarar esto. Judas, su propósito original al escribir la carta era compartir información edificante sobre la salvación que tenía en común con sus hermanos. Es decir, lo que él quería hablar era algo positivo. Era, como ahorita se estaba preguntando, bueno, ¿por qué no hablar de la esperanza del reino? ¿Por qué no hablar de temas de investigación bíblica? Dice, ese era el objetivo de Judas, según se puede ver aquí en la carta. Pero noten ustedes por qué él tiene que cambiar el tema de su carta. Fíjense ustedes aquí, como continúa el versículo 3. Se me hizo necesario escribirles para exhortarlos a que luchen tenazmente por la fe. La palabra aquí, luchar tenazmente, es una palabra que se utilizaba en tiempos bíblicos en el ámbito militar. Envuelve el esfuerzo solícito que hace un soldado en el campo de batalla por abrirse paso entre las filas enemigas y luchar por ganar la victoria para su ejército. Así que Judas me está diciendo: mira, hay que pelear de una manera ardiente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿Por qué se requiere esa lucha? ¿Qué amenazaba la fe de los primeros cristianos a quienes Judas escribe? Y miren ustedes el versículo 4 cómo nos da la clave del asunto. Mi razón es que se han metido disimuladamente a ciertos hombres que desde hace mucho tiempo han estado señalados por las escrituras a este juicio. Hombres impíos que tornan la bondad inmerecida de nuestro Dios en una excusa para conducta relajada, que demuestran ser falsos a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Notemos un aspecto importante que Judas señala aquí en el mismo comienzo. Se han metido disimuladamente ciertos hombres. Fíjense, estas personas no son personas que de manera abierta, simple y llanamente, en las congregaciones en donde ellos quizás están, ellos exponen sus puntos de vista. No, ellos lo hacen de manera disimulada. Hay algunos apóstatas en la red que han sido expulsados de la organización de los Testigos de Jehová y simple y llanamente pues comienzan a atacar, ¿verdad?, a sus ex compañeros de creencia. Sin embargo, hay otro grupo, y de ellos vamos a estar hablando un poco, ¿verdad?, en próximos videos, y queremos mostrarles mucha información que va a ayudarles a comprender cuán peligrosos son los planteamientos que estas personas hacen, las intenciones que estas personas tienen. Y son personas que se mantienen dentro de las congregaciones con una doble cara, con una doble personalidad, y por eso es que Judas dice aquí que se han metido disimuladamente. La persona que lo hace disimuladamente no lo hace público, ¿verdad?
Noten que Judas señala que las escrituras habían señalado con anterioridad a estas personas, y hay varias cosas que Judas nos dice que debería ponernos sobre alerta. En primer lugar, estas personas tornan la bondad inmerecida de nuestro Dios en una excusa para conducta relajada. Un poco más adelante vamos a producir un video sobre el tema de la expulsión, y ustedes van a poder ver cómo algunos grupos de apóstatas cambian totalmente la enseñanza bíblica, y van a poder ver cómo simple y llanamente dan pie a la conducta relajada de las personas por medio de enfatizar el hecho de que Dios es simplemente amor. Para ellos el Dios de justicia no existe, es simplemente amor, y por tanto no hay que juzgar, y por tanto no se requiere expulsar de la congregación a los pecadores impenitentes, ni darles el trato que las escrituras dicen. Y esto cuadra perfectamente con lo que Judas nos dice aquí. Y con esta actitud, fíjense usted, con esta actitud de tomar la bondad inmerecida de Dios como una excusa, ellos demuestran ser falsos a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. Dicen seguir a Cristo, y vamos a ver que hacen afirmaciones vigorosas en cuanto a ello, que han logrado entender la mente de Cristo y que por eso están en mejor posición que los testigos de Jehová. Pero vamos a ir viendo en la medida que vayamos desensamblando estas enseñanzas de ellos y mostrando los hechos, las pruebas, ¿verdad? Van a poder ver cómo en realidad son falsos a Jesucristo, porque no siguen los pasos del amo con sumo cuidado y atención. De hecho, la razón por la que hemos decidido hacer esto en forma de video, no en forma de escrito, es porque escribir consume mucho tiempo. Hacer los videos nos permite hacerlo de una manera más ágil. Claro, también puede ser que en un momento determinado escuchen una imprecisión y tengamos que corregirlo, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo en vivo. Pero intentaremos, por medio de haber creado primeramente un guión, el lograr que haya una coherencia continua en lo que les estamos diciendo. Pero además el hacerlo en forma de video, hermanos, nos da la oportunidad de mostrarles las pruebas. Vamos a ir viendo algunas cosas que vamos a estar utilizando ampliamente en nuestros videos, que nos van a ayudar a cada uno de nosotros a percibir las pruebas que hay de que estas personas están descaminadas y se han alejado de Dios. Ahora fíjense, en los versículos 5, 6 y 7, Judas, si ustedes lo pueden leer después con calma en casa, o si quieren pausan el video y lo pueden ver, menciona algunos casos de individuos que en el pasado tornaron la bondad de Dios en una excusa para hacer las cosas como ellos quisieron, y a los resultados. Pero queremos llamar la atención al versículo 8 en adelante, porque Judas vuelve a tomar el tema de estos individuos que se han metido disimuladamente. Noten algunas características interesantes de estos individuos. Dice aquí: de igual manera, no obstante, estos hombres también entregados a sueños están contaminando la carne. Y ahora viene una expresión importante: desatendiendo el señorío y hablando injuriosamente de los gloriosos. Una de las características de estas personas que disimuladamente se meten en la congregación y que a espaldas de la congregación en internet, en sus grupos de Facebook y en sus blogs, empiezan a promover justamente el hablar en contra de aquellos que aquí la Biblia llama gloriosos, o que ejercen el señorío. Se está hablando obviamente de los que llevan la delantera, se hace a nivel local en la congregación, se hace a nivel mundial, en Betel, a través del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Bueno, estas personas simplemente están desatendiendo ese señorío, es decir, pasan por alto la autoridad de estos hermanos que dirigen activamente la obra mundial de predicar, e incluso hablan injuriosamente. Y si ustedes ven la nota que aparece aquí, y es interesante la nota, dice: están blasfemando, es decir, hablan de una manera calumniadora para con estas personas, y vamos a ver cómo lo hacen. Ahora, miren ustedes la actitud diferente que Jesucristo tuvo cuando él en los cielos era el arcángel Miguel. Dice: pero cuando Miguel, el arcángel, tuvo una diferencia con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a llevar a juicio contra él en términos injuriosos, sino que dijo: que Jehová te reprenda. Mire usted qué interesante, hermano. El arcángel Miguel, el Señor Jesucristo, con toda la autoridad que tenía, no se puso a hablar en contra del diablo. Y sabemos perfectamente bien, ¿verdad?, que Satanás, el diablo, es un príncipe de sus propios ángeles, pero es contrario a Dios. Y sin embargo, el Señor Jesucristo, por respeto a Jehová, no se puso a hablar de él, sino que le dijo: bueno, que Jehová te reprenda. Ahora, fíjense en el versículo 10. Sigue hablando de estos hombres que se han metido disimuladamente, y vamos a ver algunas características de ellos. Dice: sin embargo, estos hombres están hablando injuriosamente de todas las cosas que realmente no conocen. O sea, ahí hay un punto central.
Los apóstatas, por lo general, han llegado a sus conclusiones sobre la base de información falseada. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Ustedes van a poder ver los elementos que vamos a demostrarles para que puedan percibir que no estamos hablando descaminadamente. Estas personas hablan injuriosamente de estas personas gloriosas, de estos individuos, ¿verdad?, que ejercen el señorío en la congregación, pero es porque ellos realmente no conocen las cosas que están diciendo. Ellos no tienen todos los elementos en la mano. Y por eso sigue diciendo Judas. Pero en cuanto a las cosas que sí entienden naturalmente como animales irracionales, en estas cosas siguen corrompiéndose. O sea, incluso dice Judas que estas personas, hasta las cosas que entienden las corrompen. Porque en su mente no actúan de manera espiritual. Y vamos a ir viendo en la medida que vayamos analizando estos videos y los elementos que los apóstatas presentan y lo que realmente la palabra de Dios dice y lo que realmente los hechos muestran, como esta descripción de Judas, de personas que no entienden realmente las cosas de las que están hablando y las que entienden las corrompen, es una descripción exacta. Y el versículo 11 y 12 describe a estas personas, así también el 13, de una manera muy especial. Miren lo que dice Judas: ay de ellos, porque han ido en la senda de Caín. La senda de Caín. Bueno, fíjense, Caín, su principal pecado, por supuesto, fue abandonar, ¿verdad?, desertar la adoración verdadera, pero todos sabemos que fue el primer homicida. ¿Y a quién asesinó Caín? A su hermano. Y estas personas intentan asesinar, por así decirlo, en sentido espiritual a sus hermanos. Judas está diciendo, ellos están en la senda de Caín, es decir, por su habla, por su conducta, simple y llanamente atraen hacia ellos a los hermanos, llevándolos fuera del pueblo de Dios, corrompiendo su manera de pensar, y entonces se han ido, por así decirlo, en la senda de Caín. Ahora, noten ustedes cómo sigue diciendo, por la paga se han precipitado en el curso erróneo de Balaam. Y aquí queremos llamar la atención que hay muchos de estos grupos apóstatas que sus exposiciones, todo esto es vendido. Sí, así como lo oye, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ellos proveen camisetas y proveen llaveros y proveen sombreros y cosas así con toda su propaganda. Pero cuando usted analiza todo lo que hay detrás de este asunto, sus libros son vendidos, es simplemente un negocio. Es decir, se han cansado de predicar el reino y ahora quieren recibir paga por lo que hacen. Pero un último aspecto que menciona aquí Judas de las características de estos apóstatas es: han perecido en el habla rebelde de Coré. Y para aquellos que no tienen claro quién fue Coré, les invitamos que hagan un análisis cuidadoso. Aquí se ve la referencia de Números capítulo 16. Coré fue un individuo que era uno de los que llevaba la delantera en Israel en el tiempo de Moisés. Comenzó a sembrar la discordia de manera primeramente disimulada y después de manera abierta dentro de la nación de Israel. Y finalmente Jehová tuvo que, como dice el libro de Números 16:32, que pueden verlo a la derecha ahí en las referencias, ¿verdad?, que marcamos, dice: la tierra procedió a abrir su boca y a tragárselo a ellos y sus casas y a todo el género humano que pertenecía a Coré y todos sus bienes. Jehová le tuvo que quitar la vida. Y noten que habla rebelde. ¿Contra quién? Contra Moisés, Aarón, es decir, contra los que llevaban la delantera. Y esto corresponde con lo que decía ahorita Judas. Judas ahorita estaba diciendo claramente que estas personas desatienden el señorío, es decir, desatender significa no obedecer. Y no solamente no se contentan con no obedecer a aquellos que llevan la delantera en la congregación cristiana, sino que incluso hablan injuriosamente de ellos. Y ahí pueden ver en Judas versículo 11, cómo se dice que ellos han perecido en el habla rebelde de Coré. ¿Cuál es el efecto de que estas personas permanezcan en las congregaciones? Noten el versículo 12. Estas son rocas escondidas bajo agua en sus fiestas de amor mientras banquetean con ustedes. Párele, fíjese usted qué interesante. Rocas escondidas. Imagínese que usted está en un día soleado en la playa, usted está corriendo por el agua, quizás jugando con su hijo pequeño, cayéndole atrás, ¿verdad? Y de repente ahí, enfrente de usted hay una roca que usted no ve. Está bajo el agua. ¿Qué va a pasar con usted? Usted va a perder el equilibrio y se va a ir de bruces. Y si usted no sabe nadar bien, o si usted pierde el sentido por el golpe, puede que se ahogue. Y Judas nos está diciendo que estas personas que están en las congregaciones ahí camufladas son como este tipo de roca. Noten, ellos banquetean con nosotros, ¿no? Es decir, van a las reuniones con nosotros, a nuestras actividades sociales, pero en realidad están tratando de hacer un trabajo solapado
por medio de sembrar dudas en el corazón de los hermanos. Ahora fíjese cómo continúa la Biblia diciendo aquí: pastores que se apacientan a sí mismos sin temor. El propósito de estas personas no es llevar a vida eterna a nadie. No es tratar de ayudar a las personas a acercarse a Dios. No, el propósito de ellos simplemente es salirse con la suya. Sentir que, me expulsaron de la congregación, yo arrastro conmigo a un grupo de personas. No estoy de acuerdo con lo que está pasando en la congregación, yo trato de sembrar la división entre el pueblo de Jehová. Esto Judas lo sigue manejando diciendo que son nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos. Usted sabe que las nubes sin aguas no son de ningún provecho. Así son estas personas, lejos de ser productivos en sentido espiritual, lejos de ayudar a las personas a comprender la verdad bíblica en la predicación que Cristo ha encargado a su pueblo. Estas personas tratan simplemente de sembrar dentro de la congregación cristiana su enseñanza, primero de una manera solapada y en ocasiones a veces hasta de una manera como la que describe ahí Judas, ¿verdad? Como en el caso de Coré. Sigue diciendo árboles a finales del otoño, pero sin fruto, que han muerto 2 veces y que han sido arrancados de raíz. Mire el peligro que estas personas representan para sí mismas. No tienen fruto. Dado que han sido cortados, por así decirlo, de Cristo, de la congregación cristiana, del cuerpo de Cristo, bueno, pues simplemente han muerto 2 veces, son como árboles sin fruto, e incluso ya han sido arrancados de raíz. Sabemos que una planta arrancada de raíz obviamente no tiene bajo ningún concepto la posibilidad de dar fruto, pero además muere. Ahora continúa diciendo: olas bravas del mar que lanzan como espuma sus propias causas de vergüenza, estrellas sin rumbo fijo para los cuales la negrura de la oscuridad permanece reservada para siempre. El final de estas personas es terrible, como lo pueden ver ahí. Simple y llanamente estarán en una oscuridad espiritual permanente y finalmente tendrán que ser destruidos por su oposición a Jehová y a su pueblo. Esto nos hace ver que Judas tenía razones muy sólidas para no tratar el tema que originalmente, recuerdan, él quería. Si se acuerdan, él quería hablar de la salvación que tenemos en común. Pero ahora le dice a los cristianos: por favor, luchen por su fe. Es decir, concéntrense en los elementos que demuestran su fe, porque hay individuos que se han metido entre nosotros con el objetivo de pervertir nuestra fe, de hacer que tropecemos, que como en el caso del que tropieza con una roca bajo el agua. Así que esto puede ayudar quizás a las personas que nos están escuchando a entender el propósito de estos videos. Quisiéramos hablar, obviamente, de la esperanza del reino, investigaciones bíblicas que hayamos hecho y que edifiquen la fe de otros, pero dado que estas personas están entre nosotros a veces no las encontramos cuando navegamos por el internet, se hace necesario señalar claramente quiénes son, qué hacen, lo que enseñan, dónde está la mentira de lo que enseñan. Y vamos a hablar de esto, de la mentira de lo que enseñan, porque no queremos levantar falso testimonio ni queremos calumniar a nadie. Queremos mostrar los hechos. Por eso estamos haciéndolo en forma de video. Y yo le invito a que usted vaya al libro de Hechos, capítulo 20, para que ustedes puedan ver, hermanos, cómo el apóstol Pablo, inspirado por Dios, cuando llamó a los ancianos de Éfeso, él les advirtió de la necesidad, según el versículo, vamos a leer primeramente el versículo 28, de prestar cuidadosa atención al rebaño de Dios. Noten ustedes lo que Pablo les dice. Presten atención a sí mismos. O sea, los cristianos que sirven como ancianos, por supuesto, primero tienen que edificar su fe, edificar la fe de su familia, prestar atención a sí mismos, es decir, a su relación con Dios, y entonces van a estar capacitados para hacer lo que sigue a continuación. Y a todo el rebaño, entre el cual el Espíritu Santo los ha nombrado superintendentes para pastorear la congregación de Dios que él compró con la sangre del Hijo suyo. Y es gran responsabilidad. La congregación pertenece primeramente a Dios. Y aquí se nos dice que estos hombres han sido nombrados por Espíritu Santo. De ahí el por qué nos dice Judas que hablar contra ellos es un pecado grave, envuelve tener el espíritu de Coré, como vamos a poder ver a través de nuestros videos. Este es el espíritu que estas personas tienen. Y fíjese que se habla de pastorear, de cuidar, de alimentar a la congregación de Dios. Y él apunta ahora en los versículos 29 y 30 a lo mismo que Judas estaba diciendo ahorita en su carta. Él dice: yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán entre ustedes lobos opresivos que no tratarán al rebaño con ternura. ¿Por qué no tratan con ternura a estas personas al rebaño? Porque lejos de alimentarlas en sentido espiritual, lejos de pastorearlas, como el versículo 28 dice que los ancianos deben hacer, estas personas
simple y llanamente intentan sembrar dudas en el corazón de los fieles con el propósito de que pierdan la fe, y eso es no tratar con ternura al rebaño. ¿Cómo sabemos esto? Mira el versículo 30. Y de entre ustedes mismos se levantarán varones y hablarán cosas aviesas para arrastrar a los discípulos tras de sí. Así que fíjense, el habla de estas personas es justamente lo que hace que los fieles sean arrastrados por medio del habla de ellos, fuera de la congregación cristiana, fuera de los valores cristianos y fuera de las enseñanzas cristianas. ¿Se recuerda lo que dice el libro de Proverbios 11:9? Por su boca el apóstata arruina a su semejante. Y esta expresión, hablarán cosas aviesas, es muy significativa en griego. ¿Por qué? Bueno, fíjese, vamos a mostrarle algunas herramientas que vamos a estar utilizando en la producción de estos videos. Y volvemos a decir, es la razón por la que hemos elegido que sea en forma de video la presentación que vamos a estar haciendo. Y fíjense, una de las herramientas más valiosas que vamos a estar usando se conoce por el programa BibleWork. Ahí pueden ver en la barra de herramientas su nombre. Esta es la versión 10.04. Este es un software que permite la aproximación al texto bíblico de una manera fantástica. Por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación de un texto bíblico en hebreo, yo simple y llanamente abro la Biblia en hebreo y lo van a poder ver ahí. Si por el contrario quiero ir al Nuevo Testamento y quiero estudiar lo que un libro de la Biblia, un versículo de la Biblia dice, en particular en el idioma griego, ahí pueden verlo. Y algo muy bueno que tiene este libro es que, fíjese, cuando uno pone el cursor del mouse arriba de una palabra, esto nos dice esa palabra de dónde está tomada, qué significa y la información gramatical de la palabra. Como pueden ver, tenemos justamente abierto el Nuevo Testamento griego en Hechos capítulo 20, versículo 30. Volvemos a recordar que es en el versículo 30 donde se habla de cosas aviesas. ¿Sí se acuerdan, verdad? Míralo aquí, hablarán cosas aviesas. ¿De dónde está tomada esta palabra? Cosas aviesas. Bueno, la palabra cosas es añadida por muchísimas traducciones aquí. Fíjese, un poquito más adelante vamos a verlo. Pero la razón de por qué se añade cosas aviesas es porque hay dos palabras aquí en griego. Vamos a ver, vamos a buscar un momentico directamente el texto de West Calling Home en griego. Mírenlo aquí. Bien, este es el texto de West Calling Home del Nuevo Testamento en griego. Y fíjense, la primera palabra, que es un verbo, y dice to speak, en inglés la leo, en griego, en inglés to speak es hablar, y es un verbo participio en presente activo, y se dice que está en nominativo, masculino y en plural. Estas personas hablarán, fíjese, pero ¿qué clase de habla es la que estas personas van a estar teniendo? La siguiente palabra griega justamente es diastrefo. Bueno, en realidad, fíjense, déjenme explicarle algo, ¿no? En griego es posible que ustedes conozcan esto como en español las palabras se declinan. Por ejemplo, el verbo amar, si vamos a conjugarlo, amarán, quiere decir que es una acción que será tomada en plural, ¿verdad? La información gramatical es en plural, será tomada por ellos o por ellas y se refiere al futuro. Fíjense, amar es el verbo infinitivo, el verbo sin declinación, pero amarán ya está declinado. En griego pasa lo mismo exactamente. Si ustedes ven aquí, en el recuadro que aparece en esta ventana emergente, diastrefo es la palabra de la cual está tomado la palabra que aparece aquí. Es diestramena. Y diestramena está tomado de la palabra, es una declinación de la palabra o del verbo diastrefo, que significa en inglés distorsionar, pervertir. Vamos a volver otra vez a poner, fíjense, distorsionar, to distort, pervert, o sea, pervertir, misinterpreted, o sea, malentender o interpretar incorrectamente, corrupt, o sea, corromper, y es un verbo en participio perfecto pasivo, y ahorita vamos a ver por qué es importante ese dato de que sea pasivo. Está en acusativo neutro en plural. Esa es la información gramatical del verbo. Ahora, este verbo
diastrefo, ¿qué significa? Porque ya vimos que la lountes, que viene de la leo, es hablar, pero diestramena, que viene de diastrefo, es distorsionar, pervertir, malinterpretar, corromper. Y queremos mostrar ahora dos gramáticas, queremos decir dos diccionarios del griego. Uno de ellos está en inglés, así que se lo vamos a traducir, el otro está en español. Yo les voy a invitar que si ustedes tienen dudas sobre la traducción que les estoy dando de las palabras en inglés, pausen el video, anótenla, váyanse a Google Translator. Pueden venir aquí al abrir su navegador web, simplemente ponen aquí, van a esta barra, buscan Translator y van a seleccionar los idiomas. En este caso yo tengo inglés y español, y van a escribir las palabras, ¿verdad?, que van a ver ahí en el video, y van a ver si la traducción que les estoy haciendo es correcta. Vivo en los Estados Unidos, mi segundo idioma es el inglés, no lo hablo perfectamente, pero sí tengo la capacidad de poder traducirlo con facilidad, porque obviamente lo utilizo todos los días. Ahora, queremos llamar la atención a una segunda herramienta que es Libronis Digital Library System. Este software nos permite acceder también a muchas ayudas del estudio del griego. De hecho, queremos abrir un primer diccionario. Es el diccionario de Fibro. Queremos Freeburg. Aquí lo vamos a ver. Este diccionario de Freeburg es una excelente herramienta. Es un léxico analítico. Un léxico analítico es un léxico que no solamente le da a usted el significado, sino también la información gramatical de la palabra que usted está examinando. Bueno, vamos a buscar en delta. Ya vimos que es diastrefo. Vamos a buscar un momentico. Vamos a ampliar un poquitico aquí el panel para ver la palabra completamente. Así que vamos a buscar ok, ya nos pasamos, así que estamos bastante cerca. Ok, diastema, diasoso. Aquí está, mírenlo aquí, diastrefo. Fíjense, diastrefo es esta palabra, la misma palabra que ahorita mencionábamos. Dice aquí, literalmente, de un objeto en la rueda del alfarero que llega a estar deformado. Esa es la traducción de esta expresión aquí. Noten qué interesante. Diastrefo es originalmente una palabra que describía cómo se deformaba un objeto que el alfarero estaba modificando, ¿verdad?, con arcilla, barro mojado, en lo que era la rueda que él utiliza para moldear una vasija. El objetivo, por supuesto, del alfarero no es para nada crear algo deformado, sino que la pieza de alfarería que él quiere crear no puede estar deformada para que sea verdaderamente útil a los demás o para él mismo. Pero por alguna razón, quizás demasiada presión o por la calidad del barro, esta pieza se deforma. Y entonces dice ahora aquí, este léxico analítico griego, dice aquí, figurativamente significa pervertir, corromper, distorsionar. Ahora, este verbo, ustedes se acuerdan ahorita que decíamos aquí, vamos atrás, fíjense qué bueno los videos, ¿verdad? Cómo los videos nos ayudan a poder ir hacia adelante, hacia atrás, ¿verdad? Sin que sea difícil. Mire otra vez, diastrefo. Note usted que se dice que es un verbo en participio que es perfecto, pero está en pasivo. En pasivo es una acción que no ejecuta directamente un individuo, sino que es recibido por el objeto. En este caso, el habla de estas personas recibe esta distorsión. Vamos atrás de nuevo. Vamos otra vez a Libronis. Así que fíjese, si el verbo está en pasivo, y ya vimos que este verbo está en pasivo, hablándose de la verdad, dice ahora aquí, es ser pervertida, ser distorsionada. Y noten el texto que nos está citando, Hechos o Acts en inglés 20:30. ¿Recuerda usted? Míralo aquí. Así que
interesantemente este léxico habla de que estas personas que arrastran a los discípulos tras de sí pervierten, distorsionan la verdad. Y este es un elemento esencial en la comprensión del fenómeno de la apostasía. Y lo vamos a ver con un ejemplo bíblico que nos va a ayudar a nosotros a captar el asunto. Ahora, me gustaría hacer referencia, antes de pasar a ese punto, a lo que el diccionario Strong, vamos a buscarlo un momentico para que puedan ver los créditos, ¿verdad? Este diccionario Strong de palabras originales del Antiguo y Nuevo Testamento, de la editorial Caribe, hecho por James Strong, es un diccionario muy conocido. No es mi favorito y bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, pero es muy bueno, Así que vamos a buscar un momentico la palabra diastrefo, es la 1294. El diccionario está numerado y eso permite localizar con facilidad las palabras para aquellos que no tienen un conocimiento del griego, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes pudieron ver que en este caso aquí no hay una numeración, ¿ven? Está la palabra, o sea, tenemos que buscarla aquí a través del índice, ¿verdad?, de palabras, y tienes que saber de griego para poder hacerlo. En el Strong no es necesario, si usted tiene un entendimiento, pueden verlo, del número, sabe cuál es el número en particular de la palabra, va a poder ir directamente al número, buscarlo en el diccionario a través del número y entonces va a encontrar aquí diastrefo. Fíjense que efectivamente así es como se pronuncia en español. Y viene de dos palabras. La primera palabra es dia, si ven aquí vamos un momentico de nuevo atrás, porque di un clic en donde no debía. Si ven aquí, nos paramos, van a ver que es una preposición primaria denotando el canal de un acto o mediante, en acciones o en aplicaciones muy ampliadas, pasar a través, o sea, se traduce como pasar a través, atravesar, causar. Esa es una de las palabras que componen diastrefo, en este caso dia, y el 4762 del Strong, que sería strefo, fortificado, y entonces significa torcer, ¿ve? Hacer dar la vuelta o revertir. Así que ahí está el punto. ¿Cómo se traduce? Se traduce como distorsionar. Y de manera figurada, fíjense qué interesante, malinterpretar o corromper. Si se acuerda, en este otro diccionario también menciona aquí, ¿verdad? Pervertir, corromper, distorsionar. Y acá, hablando de la verdad, se dice pervertir o distorsionar. Así que interesantemente, esta palabra que es usada aquí por Pablo nos indica qué hace estos individuos que hacen en la congregación con su habla. Distorsionan la verdad. Presentan medias verdades. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, ¿qué les parece si examinamos primero un ejemplo bíblico y después a mí me gustaría examinar al menos dos ejemplos del tiempo moderno que muestra cómo el habla apóstata simplemente toma algo que es verdad, pero lo distorsiona? Es decir, como dice aquí, ¿no? Le quita la forma original, como en el caso del alfarero, que por mucha presión, ¿verdad?, o por el uso de un barro que no es muy moldeable, pues pierde la forma del objeto original que estaba tratando de realizar. Y eso es lo que hacen los apóstatas. Distorsionar. Ideas mías, ideas del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Dejemos que la palabra de Dios nos ayude a comprender el punto de una manera muy clara. Por favor, diríjase a su ejemplar de la Biblia en el libro de Génesis. Vamos a leer el capítulo 2 del libro de Génesis y vamos a poder ver aquí en el libro de Génesis capítulo 2 los versículos 16 y 17. En los versículos previos podemos ver cómo Jehová creó un lugar maravilloso para Adán y Eva. La Biblia le llama el jardín de Edén. Y tomó al hombre, inicialmente solamente a Adán, ¿verdad? Y lo puso en ese jardín para que cultivara y cuidase ese jardín. Es decir, Adán tenía un trabajo satisfaciente. Y un poco más adelante vamos a ver también, ¿verdad?, si leemos el resto del capítulo, que incluso le dio una compañera con quien compartir toda aquella belleza que Dios le había creado. Ahora, noten ustedes que había una condición. Y aquí en el versículo 16 y 17 nos dice cuál es esa condición. Y también impuso Jehová Dios este mandato al hombre: de todo árbol del jardín. Y yo quiero que ustedes le presten cuidadosa atención a esta expresión: de todo árbol del jardín. Vamos a dejarlo marcado, ¿verdad?
porque vamos a ir back and forth, a veces si se me va alguna expresión en inglés, hacia adelante y hacia atrás. Dice, de todo árbol del jardín puedes comer hasta quedar satisfecho. Pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, no debes comer de él, porque el día que comas de él, positivamente morirás. Note usted, la expresión de todo árbol aquí no está referida al conjunto de árboles de Edén como prohibiéndose, sino como que se puede comer. Solamente se le dice a Adán, mira, ese otro árbol no lo vayas a tocar. Ese árbol representa mi prerrogativa como tu creador de exigir de ti que respetes lo que yo considero que es bueno o es malo para ti. Yo fui quien te hice, tengo todo el derecho de decirte lo que es bueno o lo que es malo. Como creador tuyo te conozco mejor que tú mismo. Ahora, ¿por qué llamar la atención a esto? Porque el gran apóstata, Satanás el diablo, el primer apóstata que existió en la historia, justamente tomó esta verdad que Dios le puso delante a Adán y como un alfarero que presiona demasiado la vasija, la distorsiona totalmente. Y fíjense que lo hace nada más que con el cambio de dos palabras. Nota que aquí dice, de todo árbol del jardín puedes. Esta es la otra palabra a la que queremos prestar atención. Y fíjese, lo interesante del asunto es que un apóstata como Satanás el diablo no cambia las palabras, no cambia todo de una manera completa. No, ellos son expertos en acomodar los asuntos fuera de contexto para engañar a la gente. Entonces cuando usted lee, le encuentra sentido, usted dice, oye, sí, mira, es verdad que eso fue lo... Y cuando usted examina cuidadosamente, usted dice, no, pero espérate, eso no fue lo que se dijo realmente. Por eso decía el libro de Proverbios 11:9 que por conocimiento los justos son librados. Así que fíjese, ahora quisiera que me acompañaran al libro de Génesis 3:1. Y aquí en Génesis 3:1 ya vamos a ver al gran apóstata Satanás el diablo, interesantemente distorsionando la verdad que Dios le había dado a Adán y por extensión a Eva, ¿verdad? Mediante su esposo. Dice el versículo 1, ahora bien la serpiente resultó ser la más cautelosa de todas las bestias salvajes del campo que Jehová Dios había hecho, de modo que empezó a decir a la mujer. Sabemos que la serpiente, ¿verdad? Según Revelación 12:9, es Satanás el diablo, la serpiente original, por lo que no era una criatura física la que estaba hablando con Eva, sino un ángel que estaba utilizando esta serpiente física que estaba allí. Y él le dice, ¿es realmente el caso que Dios ha dicho que ustedes no deben comer de todo árbol del jardín? Y un momento, fíjense qué interesante. Noten la palabra aquí, no deben. Y noten ahora aquí, todo árbol del jardín. Fíjense cómo Satanás distorsiona la verdad que Dios dijo. ¿Es verdad que Dios le dijo que no deben comer de todo árbol del jardín? ¿Qué dice realmente Dios a Adán y a Eva? Note otra vez, vamos atrás. Queremos comparar esto cuidadosamente para que vean con cuánta sutileza Satanás el diablo cambia las verdades y los apóstatas cambian las verdades, y lo vamos a ver ahorita. Dice aquí, y también impuso Jehová Dios este mandato al hombre, de todo árbol del jardín puedes comer. ¿Dónde Dios dice no debes? Míralo aquí. Fíjese, no debes comer de él. ¿Pero de qué? ¿De todo árbol del jardín? No, del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Ahora Satanás cambia lo que Dios dijo, distorsiona la verdad que Dios dijo. Fíjense que él no deja de usar las palabras que Dios usó, pero las cambia el orden, cambia el contexto, y fíjense lo que él dice. ¿Es realmente el caso que Dios ha dicho ustedes no deben comer de todo árbol del jardín? Ese no deben no tenía nada que ver con todo árbol del jardín, ¿verdad? Ahorita lo vimos. Ese no deben tenía que ver con el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Pero al distorsionar la verdad, esto crea curiosidad en Eva, y entonces Eva entra dentro de una conversación interesante, y él le dice, no, Dios nos ha dicho que no... ella le dice claramente, el fruto del árbol del jardín podemos comer, pero en cuanto a comer del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no deben comer de él, no deben tocarlo para que no mueran. Y aquí fíjense, aquí viene ahora, después de distorsionar la verdad, viene la otra característica que analizábamos ahorita en Judas. No respetar el señorío y hablar injuriosamente de lo glorioso. Ante esto la serpiente dijo a la mujer, positivamente no morirán. O sea, miren qué interesante. Le está diciendo a Eva, oye, no le prestes atención. O sea, olvídate de la autoridad divina. Olvídate de la autoridad que Dios tiene. No le prestes atención. Ustedes no van a morir.
Y ahora fíjense cómo calumnia vilmente a Jehová Dios diciendo, porque Dios sabe que en el mismo día que coman de él, tendrán que abrirse los ojos y tendrán que ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Así que ahora no solamente le dice a Eva, desatiende al señorío, sino que ahora se pone a injuriar al más glorioso de los seres que existen, el Dios Todopoderoso, que es santo y para quien mentir es imposible. Esto, queridos amigos y hermanos, esto es lo que hace un apóstata. Distorsionar. Recuérdese la palabra griega diastrefo, como se mencionaba ahorita, ¿verdad? Cambiarle la forma, distorsionar algo que ya se tiene, distorsionar la verdad, presentar ahora esa distorsión como una verdad para lograr que la persona sea parte de Dios, para lograr que la persona no respete el orden que Dios ha establecido y para injuriar, calumniar a aquellos que no merecen ser calumniados, en este caso, en el caso de Satanás, el diablo, a Jehová Dios. Creo que eso ha quedado bien claro, ¿verdad? Cómo Satanás trabaja, cómo los apóstatas trabajan. Por eso el libro de Proverbios dice que por su boca el apóstata arruina a su semejante. Por eso Judas dice que son como rocas escondidas. Por eso Pablo dice que el habla distorsionada de estas personas, que el habla, ¿verdad?, maliciosa de estas personas arrastra a los discípulos tras de sí. Ahora bien, les gustaría ver un ejemplo moderno. Vamos a ver dos, pero vamos a ver el primero, de cómo los apóstatas hacen justamente esto. Es decir, distorsionar la verdad por medio de cambiar frases aquí y allá y tratar de ese modo debilitar la fe en la dirección que Dios da a su pueblo y calumniar, por así decirlo, a los gloriosos, es decir, a los que llevan la delantera dentro de la congregación cristiana. Bueno, déjenos entonces ir hacia adelante en este punto. Y el ejemplo que les vamos a poner ahora mismo, a mí me llamó muchísimo la atención. Yo estaba haciendo una investigación en cierta ocasión y me encuentro con, haciendo mi investigación sobre los testigos de Jehová y la Segunda Guerra Mundial, me encuentro con un documento en PDF File en inglés. Este documento acusa a los testigos de Jehová de ser antisemitas, y cuando me pongo a leer el documento me doy cuenta de que están distorsionando la verdad en este documento. Me gustaría llamarles atención, queridos amigos y hermanos, a una parte del documento. Vamos a poder verlo aquí en internet directamente. El documento tiene que ver con aquí lo pueden ver, Rutherford supports Hitler, o sea, que el hermano Rutherford, el presidente entonces de la sociedad Watchtower, de la Organización de los Testigos de Jehová, le dio soporte o apoyo a Hitler. Y aquí está, estos es los párrafos que queremos examinar con ustedes cuidadosamente. Fíjense, aquí dice, voy a traducírselos. Dice: hoy día los testigos de Jehová continúan diseminando una enorme cantidad de material antisemítico. Es un hecho establecido que ellos son uno de los mayores distribuidores de literatura de odio en la historia humana. Algunos ejemplos serán suficientes. En 1982 ellos publicaron el libro llamado Usted puede vivir para siempre en un paraíso en la tierra, y este fue publicado en 15 millones de copias y distribuido a nivel mundial en 55 idiomas. En las páginas 25-26 de este libro nosotros podemos ver cuál es su opinión actual sobre los judíos. Entre otras cosas, ellos dicen esto sobre los judíos, y ahí vamos a parar un momentico. Noten que ellos están hablando de que la publicación que vamos a considerar, Usted puede vivir para siempre en un paraíso aquí en la tierra, o en inglés, You Can Live Forever in a Paradise on Earth, publicada en inglés en 1982, en español, si mal no recuerdo, lo vamos a ver ahorita, en 1985, está hablando de los judíos. Fíjense, y allá vamos a ver cómo los apóstatas distorsionan la verdad. Cómo hacen exactamente lo mismo que su padre el diablo, como dice el libro de Juan, ¿verdad? Capítulo 8, versículo 44. Dice aquí, citando supuestamente del libro, ¿fue Dios realmente el padre de ellos? ¿Aceptó Dios la forma de religión de ellos? Para nada. Los judíos son, noten la palabra, los judíos son, aquí la pueden ver,
o vienen, ¿no? Son de su padre el diablo, y ellos quieren hacer sus deseos. La religión judía, noten ustedes aquí la expresión, la religión judía sirve a los intereses del diablo. Y entonces dice el autor de este artículo, ellos concluyen que porque ellos son inicuos, los judíos están en el camino de la destrucción. Lo pueden ver aquí, ¿ven? Nuevamente los judíos. Noten ustedes, si esto es lo que dice el libro Vivir para Siempre, evidentemente los testigos de Jehová somos antisemitas, es decir, estamos contra los judíos. Pero es eso sí. ¿Qué les parece si examinamos directamente las fuentes? Y ahí ustedes van a poder ver, porque cualquiera que lee esto dice, caramba, mira, ahí hay una prueba palpable de que los judíos, o de lo que los testigos de Jehová, verdaderamente han estado publicando información antisemita. Yo quiero presentarles primero la versión en inglés. Aquí lo pueden ver, You Can Live Forever in a Paradise on Earth. Lo pueden ver que efectivamente el copyright o el derecho de autor fue en 1982 y ellos hablan de la página 25, así que vamos a la página 25. Y aquí fíjense, el capítulo 3, su religión realmente importa. Recuerden, esta es mi traducción libre. Puede ser que la traducción que hizo la sociedad sea ligeramente diferente, pero básicamente va a ser lo mismo. Aquí traducido dice, todas las religiones son buenas, dice mucha gente, ellos son simplemente diferentes caminos para llevarnos al mismo lugar. Si eso fuera cierto, la religión que usted o la religión suya realmente no importaría. Por esto esto pudiera significar que todas las religiones son aceptables a Dios, pero ¿lo son realmente? Cuando Jesucristo caminó en la tierra, ahí hubieron un grupo religioso conocido como los fariseos. Un momento, note usted, aquí no dice judíos, ¿verdad? Para nada. Aquí dice fariseos, es un grupo religioso. Todos sabemos por nuestro estudio de la Biblia que existían varios grupos en Israel. Estaban los celotes, ¿verdad?, que era un grupo político. Estaban los herodianos, que era un grupo político también, pero desde el punto de vista religioso estaban los esenios, que eran comunidades apartadas del resto de los judíos y que vivían en el desierto de Judea. Pero las principales facciones religiosas que existían dentro del judaísmo eran los saduceos y los fariseos. Y los fariseos eran un grupo de estas facciones religiosas judías. Ahora, miren, noten ustedes cómo sigue aquí diciendo la organización. Ellos habían edificado un sistema de adoración y de creencias que tenía la aprobación de Dios, o que tuvo la aprobación de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo los fariseos estuvieron tratando de matar a Jesús. O sea, ellos creían que tenían esa aprobación, pero dice que al mismo tiempo ellos estaban tratando de matar a Jesús. De manera que Jesús les dijo a ellos, ustedes hacen las obras de su padre. Ok, Jesús no se lo dijo a los judíos, dice ahí, ¿verdad? Dice que se lo dijo a ¿quiénes? A los fariseos. Así que en respuesta ellos dijeron, nosotros tenemos un padre que es Dios, según Juan 8:44. Ahora, note usted, cómo sigue el párrafo 3. ¿Fue realmente Dios el padre de ellos? ¿Aceptó Dios realmente su forma de religión? Volvamos atrás un momentico. ¿Ok? Fíjense, esta parte aquí es importante porque es justamente la parte que se cita en el documento que estábamos leyendo. Mírenlo aquí. ¿Fue Dios realmente su padre? ¿Aceptó Dios la forma de religión de ellos? No, para nada. Los judíos eran de su padre el diablo y ellos deseaban hacer sus deseos. Así que fíjense qué interesante. Aquí dice que los judíos. Pero ¿qué dice el libro realmente? Volvamos atrás. Dice, para nada. Aún cuando los fariseos pensaban, dice aquí, que las escrituras y pensamientos de ellos que ellos estaban siguiendo, dice, ellos realmente habían sido desviados por el diablo. Y Jesús les dijo a ellos, ustedes son desde su padre el diablo y los deseos de él quieren hacer. ¿Pero de quién está hablando Jesús? Yo se lo quiero mostrar en español. Primero se lo quería mostrar en inglés para que vean la correlación entre las citas que hay en este documento aquí, ¿verdad?, que ataca a los testigos de Jehová, para que puedan ver la cita en inglés
la pueden comparar bien ahí. Pero yo quiero mostrarles ahora la cita en español, ¿verdad? Para que les sea más fácil para aquellos que no conocen el inglés. Además, no creo que la traducción mía va a ser mucho mejor que la de la sociedad. Fíjense ustedes, sin importar qué religión usted sigue. Ahí, bueno, estuvo bastante cerca mi traducción. Todas las religiones son buenas, dicen algunos. Lo que pasa es que son caminos diferentes que llevan al mismo lugar. Si eso fuera cierto, en realidad no importaría qué religión siguiera usted, puesto que eso significaría que para Dios todas las religiones son aceptables. Pero es así. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, había un grupo religioso al que llamaban los fariseos. Así que fíjense, ahí está hablando de los fariseos, de un grupo religioso, no de los judíos, como se afirma en el artículo. Estos habían establecido un sistema de adoración y creían que su sistema tenía la aprobación de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, los fariseos trataban de matar a Jesús. Por eso Jesús les dijo: ustedes hacen las obras de su padre. ¿A quién le dijo Jesús esto? A los fariseos. Y fíjese, aquí no está, la sociedad no está afirmando que estas personas realmente, los judíos, fueran hijos del diablo. Se está hablando de los fariseos, no de los judíos en general, porque sabemos que quienes fueron los primeros discípulos de Cristo, judíos. Más de 3.000 personas se bautizaron en el tiempo del Pentecostés y eran judíos, muchos de ellos. Ahora, ¿era verdad que Dios fuera el padre de ellos? Continúa la publicación. ¿Aceptaba Dios la forma de religión de ellos? De ningún modo. Aunque los fariseos tenían las escrituras y creían que las estaban siguiendo, el diablo los había extraviado. Lo mismo que decíamos ahorita, ¿verdad? En la traducción. Y Jesús se los dijo así: ustedes, es decir, los fariseos. Recuérdense que estamos hablando de los fariseos. Proceden de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Ese era homicida cuando principió y no permaneció firme en la verdad. Es mentiroso y el padre de la mentira. Ahora, piensen esto. ¿Ha encontrado usted en algún momento la palabra judío aquí? Tanto en la versión en inglés como en la versión en español. No. Y realmente, ¿con quién estaba hablando Jesús? Vamos a buscar el libro de Juan capítulo 8. Y vamos a buscar ahí cerquita, ¿verdad? Vamos a ver. Fíjense, aquí, y a mí me gustaría llamar la atención, fíjense, de modo que Jesús siguió diciendo a los judíos que le habían creído: si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Aquí se está hablando de un grupo de judíos que habían creído en Jesús. Qué interesante. Ahora, Jesús empieza a dirigirse ahora a personas que dentro de esos judíos que eran fariseos, y se puede ver por el contexto. Pero interesantemente es Jesús quien llama a los fariseos personas que eran de su padre el diablo. Ahora, ¿por qué sabemos que aquí se está hablando de los fariseos? Vamos al versículo 14 para que puedan ver, y pueden después leer el capítulo con calma. Bueno, el versículo 13 dice: por eso le dijeron los fariseos: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y Jesús comienza a analizar con ellos las obras que él había mostrado. Y entonces aquí después, en el versículo 31, le habla a los judíos que habían creído en él. ¿Ven? Si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Pero entonces ellos tienen ciertas dudas, Jesús les explica. Y entonces los fariseos intervienen diciéndole, bueno, en realidad nuestro padre es Abraham. ¿Y por qué sabemos que aquí se está hablando no de los judíos que creyeron en Cristo, sino de los fariseos? Porque fíjese lo que Jesús dice: si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Eso no puede estar dirigido a los judíos que sí habían creído en él. Pero ahora procuran matarme, un hombre que les ha dicho la verdad de parte de Dios. Abraham no hizo esto. Qué interesante. Obviamente los judíos que habían creído en Jesús no estaban tratando de matarlo. Más bien eran los fariseos que en el versículo 14 comienzan la conversación con él. Y eso es lo que expresa aquí el libro Vivir para Siempre. Hermanos y amigos, piensen en esto. Nada más que el cambio de una palabra, fíjese. El cambio de una sola palabra aquí. Jews, judíos. La religión judía. Los judíos. Hace
que todo parezca indicar que los testigos de Jehová son antisemitas. Que los testigos de Jehová... Mire, eso es distorsionar la realidad histórica. Eso es distorsionar lo que la sociedad realmente publicó. La sociedad está hablando de un grupo religioso que en el primer siglo había distorsionado la palabra de Dios. Los fariseos, no los judíos. Entonces la pregunta es muy sencilla. ¿Qué están haciendo estas personas aquí? Justamente, fíjense aquí, justamente están distorsionando, recuerde la palabra griega es diastrefo, distorsionando la verdad. No están haciendo nada más y nada menos que eso. Distorsionando la verdad como Satanás hizo con Adán y Eva, según el capítulo 3 del libro de Génesis, ¿verdad? En este caso Eva, y después, bueno, por medio de Eva a Adán. Distorsionar la verdad, cambiarle la forma a lo que se había dicho. ¿No es exactamente esto lo que hacen estas personas aquí al citar una publicación de los testigos de Jehová para afirmar que somos personas que diseminamos enormes cantidades de material antisemitista o antisemítico? Oiga, esto fuera de toda duda es una distorsión de la verdad. ¿Y cuál es el propósito? Hacer ver que los testigos de Jehová, los que dirigen la organización de los testigos de Jehová, somos antisemitas, es decir, estamos en contra de los judíos, hacer ver que somos personas que odiamos a los demás, es decir, distorsionar la verdad para que la gente piense que lo que los testigos de Jehová enseñan como organización es algo que está mal. Dígame, ¿no es eso lo que Judas decía allá cuando hablaba de hablar injuriosamente de los gloriosos, es decir, de los que dirigen la organización de Jehová? Injuriosamente implica calumniar. Algo que queremos aclarar es que debido a la duración de estos videos, en ocasiones vamos a tener que grabarlos en dos secciones. De hecho, esto es lo que ha pasado con este video. Anoche hicimos una parte, hoy estamos ahora realizando la segunda parte. Como habíamos mencionado anteriormente, pudimos ver claramente que los apóstatas cambian solamente algunas palabras, pero eso le cambia el sentido por completo a lo que se estaba afirmando, como hizo Satanás el diablo, como hizo el autor de este escrito contra los testigos de Jehová, citando del libro Usted puede vivir para siempre un paraíso aquí en la tierra. Habíamos mencionado que queremos darles a conocer dos ejemplos, ¿verdad? Como dicen las escrituras, dos testimonios, dos testigos, de cómo los apóstatas tergiversan totalmente la información, la sacan completamente de contexto, o como dice la palabra griega, ¿verdad? Que estábamos examinando ayer en la noche, la palabra que aparece en el libro de Hechos 20, 29 y 30, la palabra diastrefo. Y es muy importante que comprendamos, queridos amigos y hermanos, que este torcer, este distorsionar la verdad para poder acomodarla y de este modo hablar en contra del pueblo de Jehová es una característica esencial, recurrente de las personas que participan en la actividad apóstata. Queremos hacer un paréntesis y ayudar a entender un punto. No estamos hablando de las personas que han sido confundidas por los apóstatas. Estamos hablando de individuos que con toda intención están tratando de utilizar esta información para arrastrar, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, en el libro de Hechos capítulo 20, a los discípulos tras de sí. Estamos hablando, por supuesto, de los discípulos de Cristo. Ahora, vamos a analizar hoy un ejemplo adicional que nos va a permitir entender ¿por qué decimos que los apóstatas hacen esto? Fíjese, tiene que ver, y vamos a recurrir para ello a este artículo que aparece también en un sitio web contra los testigos de Jehová, en donde se hace la presentación. Si ustedes ven aquí, este es el libro El Plan Divino de las Edades, del hermano Russell, Charles Taze Russell, y hay un punto muy importante. Fíjense, si observan aquí, van a ver este símbolo que aparece debajo del título principal, que es conocido como el sol con alas. Me gustaría que analizáramos juntos lo que afirman estas personas. Aquí pueden leer: el disco alado del sol, un símbolo religioso egipcio, usado por los francmasones y otros grupos ocultistas. Apareció en la cubierta de algunas ediciones de la serie Estudio de las Escrituras. Miren qué interesante. El símbolo está ahí.
no se puede negar para nada que ahí está el símbolo, ¿verdad?, del sol con alas. Ellos lo etiquetan en su sitio web como Estudio de la Escritura, edición de 1912, disco alado Horus. Efectivamente, los francmasones utilizan este símbolo. Efectivamente, es un símbolo religioso egipcio, o los egipcios utilizaron este símbolo en su simbología. Y esto hace entonces ahora que la gente diga, bueno, imagínate tú, pero si esto es usado por grupos ocultistas, ¿qué hacía Russell utilizando esto, verdad? Y esto siembra dudas con relación a que quien contribuyó tanto a aclarar la verdad bíblica para los testigos de Jehová hoy día, evidentemente tiene raíces ocultistas. Entonces ellos muestran aquí varios ejemplos del disco alado del sol, y se dice aquí que es un símbolo de 4000 años que se encuentra en Egipto, Mesopotamia, y se le asocia con el sol y con las deidades solares. Aquí lo pueden volver a ver, ¿verdad? Compárenlo con el que está un poco más arriba y sus diferencias, obviamente, que hay dos serpientes. Aquí no aparecen esas dos serpientes. Pero bueno, al fin y al cabo, las religiones de la antigüedad tuvieron este símbolo. Aquí pueden ver, por ejemplo, que en la religión del sexto siglo, llamado zoroastrismo, originaria de Irán, lo adoptó como suyo, pero incluyó una figura humana y lo llama usando el término Farabahar. Y una obra de referencia masónica describe, dice ellos aquí, el disco alado del sol de esta manera: el disco alado con el Uray de Egipto, el original del cual encontramos en el texto resumido por Nalbel en los mitos de Horus, página 2, bueno, parece que, no sé si será página 2 o si será folio 2, capítulo 12, FF, no sé qué significa. Horus le dio mandato a Thor de que el disco alado del sol junto con Uray se debería traer dentro de cualquier santuario en que él residiera, y dentro de cada santuario todos los dioses de la tierra del sur y del norte, y en Amentet para que ellos pudieran sacar el mal de ahí adentro. Esto es lo que significan los discos alados junto con los Uray, que se ven por todas las entradas de las cortes de los templos de todos los dioses y diosas de Egipto. Así que bueno, la información que aquí se presenta efectivamente prueba que los egipcios y también los francmasones han utilizado el símbolo del disco alado. Y bueno, dado que obviamente tiene que ver con el ocultismo, esto arroja una sombra sobre el hermano Russell tremenda. Es lógico, ¿verdad? Pero fíjese y recuérdese, estamos mostrando esto para ayudarles a comprender cómo los apóstatas tergiversan de una manera significativa la información que ellos presentan. Porque efectivamente aquí vemos un símbolo que es un sol con alas, y esto obviamente ellos lo asocian al hecho de que Russell era un francmasón, era un ocultista. Hoy no vamos a tratar todas las acusaciones que se hacen sobre Russell y el ocultismo, y porque no es el objetivo, solamente queremos ponerle este ejemplo. Más adelante vamos a hacer un video que va a tratar extensivamente este asunto, pero este video hoy tiene como objetivo ayudarles a comprender cómo trabajan los apóstatas, y en este caso, por eso estamos enfocándonos en este hecho. Así que bueno, ahí está, servido una mesa, la acusación contra aquel que contribuyó, ¿verdad?, al surgimiento de la organización de los testigos de Jehová, que se conoce hoy día como testigos de Jehová en tiempos modernos. Bueno, Russell entonces utilizó un símbolo religioso falso, ¿o no? De hecho, si seguimos un poco más adelante, aquí hay una cosa muy interesante. Ellos citan me parece que es la atalaya, no dicen específicamente de qué atalaya. Sería algo que tendríamos que buscar, pero dice, son decoraciones idolátricas. Y entonces dice, en mayo de 1976 un periódico de Nueva York anunciaba como regalo para la mujer de su vida un collar. Los antiguos usaban muchos otros símbolos religiosos, por ejemplo el globo alado o disco alado se usaba en varias formas en Fenicia, Siria y otras naciones. Sin embargo, en The Migration of Symbols por G. de Alvila se nos informa, con buena razón se ha dicho que el globo alado es el símbolo egipcio por excelencia. Es muy probable que usted lo haya visto en el arte o diseños egipcios. Así que bueno, ahí podemos ver que hasta la organización de los testigos de Jehová, después con el decurso del tiempo, habló de este símbolo. Y también ellos mencionan, por ejemplo, que los Rosacruces lo utilizan, lo pueden ver aquí. O sea, evidentemente la carga de información que ellos ponen aquí parece abrumadora, ¿verdad? Ahí está el símbolo. Y hay pruebas tangibles de que ese símbolo fue usado por los egipcios y fue usado por religiones antiguas, así como por ocultistas modernos. Así que, bien, ya tenemos el video a la mesa. Ahora, recuérdense, dice el libro de Proverbios 11:9 en su parte B,
por conocimiento son librados los justos. Recuerda el texto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos ayuda el conocimiento exacto a poder ver que todo esto es una falacia? Que todo esto no es más que una distorsión de la verdad, como decíamos ahorita, es un diastrefo, ¿verdad? Es decir, una distorsión, por así decirlo, de la pieza original, de lo que es la verdad de los hechos. Bueno, nos gustaría examinar con ustedes acá un momentico, juntos a Segundo de Reyes. Usted puede buscarlo en su ejemplar de la Biblia, en el capítulo número 18. Y en Segundo de los Reyes 18, del 3 al 7, vamos a leer sobre un personaje bíblico muy interesante, un hombre fiel, quizás usted lo recuerde nada más que se mencione, es Ezequías. Y vamos a hablar un poquito sobre Ezequías. Usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver Ezequías con Russell, verdad? Bueno, no se apresure, déjenos desarrollar el tema y ustedes van a ver la tremenda relación que tiene con el tema. Vamos a ver primero qué clase de persona era Ezequías. Si usted ve en el versículo 1, dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, el rey de Israel, aconteció que Ezequías, hijo de Acaz, el rey de Judá, llegó a ser rey. Así que el contexto muestra que se está hablando específicamente de Ezequías, dice el versículo 3, y él continúa haciendo lo que era recto a los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho David su antepasado. ¿Qué hizo Ezequías para merecer ese elogio? Dice el versículo 4, él fue quien quitó los lugares altos e hizo pedazos las columnas sagradas y cortó el poste sagrado y trituró la serpiente de cobre que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel de continuo habían estado haciéndole humo de sacrificio y solía llamársele el ídolo serpiente de cobre. En Jehová, el Dios de Israel, confió él, y después de él resultó que no hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, aún los que habían sido antes de él. Y él siguió adhiriéndose a Jehová, no se desvió de seguirlo, sino que continuó guardando sus mandamientos que Jehová había mandado a Moisés. Y Jehová resultó estar con él. Donde quiera que salía, actuaba prudentemente y procedió a rebelarse contra el rey de Asiria y no le sirvió. Bueno, aquí la descripción que se da de este hombre fiel es fantástica. Este hombre eliminó, desarraigó la idolatría que ya por varios siglos se había arraigado en lo que se conocía como la nación de Judá. Recordemos que Israel se dividió en Israel al norte, 10 tribus, y Judá y Benjamín al sur. Y este hombre, cuando llegó al poder, eliminó totalmente los ídolos. Luego, piensen esto. ¿Cree usted que este hombre utilizaría un símbolo religioso falso en el sello que él utilizaba para sellar los documentos oficiales del reinado? No. Obviamente eso es algo que es impensable, ¿verdad? Es un hombre fiel. Bueno, ahora a mí me gustaría considerar con ustedes un artículo que aparece aquí en esta página web. En esta página web podemos ver aquí un descubrimiento fabuloso. Usted puede rastrear esta información, es una información fidedigna en distintos sitios web. Pero yo quiero llamar la atención aquí a esta página web Israel desde adentro, porque aquí se ha dado una explicación sobre el descubrimiento arqueológico que se realizó por la arqueóloga que pueden ver aquí en pantalla, Eilat Mazar. Dice el artículo que en el año 2009, la arqueóloga de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Eilat Mazar, tuvo la oportunidad de hacer lo que ella considera el descubrimiento más importante de su vida. En excavaciones a cargo de Mazar, cerca del muro sur que rodea el monte del templo, ustedes saben que es la colina, ¿verdad?, donde estaba el templo de Jehová, en una zona del parque arqueológico de Jerusalén conocida como Ofer, fue encontrado el sello de un rey de Judá. Ahora miren qué interesante. ¿Quién es este rey? El sello contiene en hebreo antiguo el nombre del rey Ezequías. Recuérdese de quién estamos hablando acá en el relato que aparece en 2 de Reyes 18. Si se acuerda, aquí en el versículo 1 se está hablando del reinado de Ezequías. Y ahora aquí dice que este sello que fue encontrado es el del rey Ezequías. Y entonces se dice quien gobernó a Judá aproximadamente entre el año 729 y 687 antes de la era común. Bueno, la pregunta ahora es, ¿qué contenía el sello? Y a mí me gustaría mostrarles el sello. El sello se puede ver aquí, en primer plano. Ahora me gustaría, vamos a ver una imagen un poco más ampliada, más limpia. Aunque se dice que se encontró el sello, vamos a aclarar un detalle. Esto que ustedes ven aquí es la impresión del sello en arcilla. Ustedes saben que los documentos antiguos se sellaban, se le ponía un cordón, entonces se ponía un pedazo de arcilla y entonces el rey ponía, o bueno, el funcionario que estuviera haciendo el documento ponía ahí su sello y eso indicaba que estaba aprobado por él. Así que lo que ustedes ven aquí es una bulla, no es realmente el sello, pero se dice que es el sello por el hecho de que está la impresión ahí. Ahora, noten ustedes aquí en
En la bulla, ahí en el mismo centro se ve un disco, y lo que ustedes pueden ver que sale del disco son alas. Y si mira ahí en el centro, a la derecha y también a la izquierda, un poquito menos legible, se ve la cruz ansada, que es un símbolo egipcio. Vamos a seguir analizando lo que dice el artículo para que puedan verlo. Fíjense aquí abajo qué dice el sello y qué significan los símbolos. Aquí ven el sello, ¿ven? Miren aquí el sol, pueden ver los rayos que salen del sol, pueden ver las alas y pueden ver, ¿verdad?, la cruz ansada a la derecha, y aquí se hace el dibujo de la cruz ansada a la izquierda porque está ilegible, así como en caracteres modernos hebreos. Fíjense que esto es paleohebreo, lo que está en el sello como tal, se ve un poquito arriba, los caracteres hebreos, ¿verdad?, donde aparece la inscripción hebrea. ¿Qué es lo que dice este sello y qué significan estos símbolos según el escritor de este autor? Dice aquí: la escritura de la bula o bulla corresponde al hebreo antiguo cananeo, el cual difiere bastante del hebreo actual conocido como asirio o sirio-fenicio. En el sello se lee de, y ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis. El hebreo saben que se lee de derecha a izquierda, no se lee como el español o como se lee el inglés, de izquierda a derecha. Por lo tanto, quiero señalar ahí, si ustedes ven la inscripción que aparece arriba del sol, ¿verdad?, en negrita, la primera letra que ven ahí es Lamet, y bueno, no tiene los símbolos vocálicos que dan las vocales, ¿verdad?, en hebreo, pero esta es una preposición hebrea, la preposición le. Todos los léxicos hebreos muestran que esta preposición se utiliza junto con nombres para indicar pertenencia. De hecho, si notan ahí en el artículo, dice de, y entonces dice denotando pertenencia. ¿Y a quién pertenece? Bueno, las tres letras que aparecen ahí a continuación son el nombre hebreo Ezequías. Y entonces aparece a continuación también Acaz. Bueno, Ezequías, hijo de Acaz. La palabra hijo no aparece, y vamos a ver un poquito más adelante por qué. Pero el hecho de que se mencione Acaz a la izquierda indica fuera de toda duda de que se está hablando del parentesco entre Ezequías, a quien pertenece el sello, y Acaz, que aparece a la izquierda. Ahora sigue diciendo: en la siguiente figura se hace una correspondencia entre el hebreo antiguo y el moderno, que es lo que estamos viendo aquí y es lo que estamos considerando. Ahora, en el sello las palabras hijo de, si continúa el artículo, están ausentes. Sin embargo, ya que el nombre Acaz, padre del rey, está junto a la palabra Ezequías, es claro el significado. Además, la última letra de la palabra Acaz está separada de las demás en la segunda línea. En el hebreo moderno, las letras de las palabras no pueden separarse en los escritos. Fíjese, hay un detalle que a mí me gustaría considerar con ustedes aquí. El sello pertenece a Ezequías, no a Acaz. Ezequías, rey de Judá. Y ahora la pregunta es: este sol con alas, estas cruces ansadas, ¿cómo es posible que este rey, un hombre fiel, tuviera esta simbología pagana, egipcia, en su sello personal? No es que lo tuviera, porque algunos me han dicho, bueno, el problema es que quizás el padre Acaz, que era idólatra, le hizo el sello cuando él era un príncipe y se lo regaló. Ok, vamos a aceptar que fuera así. La pregunta es, ¿por qué Ezequías lo usó? Y fíjense, lo interesante es que si quieren pueden investigarlo en internet. Este sello fue hallado primeramente, y a solamente unos 3 metros de este sello se halló el sello del profeta Isaías. Ustedes saben que hay una tremenda relación entre Isaías y Ezequías. Isaías el profeta, ellos fueron muy unidos. Ezequías fue su asesor en aspectos religiosos. De hecho, cuando Asiria estaba amenazando nuevamente a Ezequías con destruir Jerusalén, Isaías le dio el mensaje de parte de Jehová de que el rey de Asiria se tendría que volver por su camino y que moriría. Bueno, esto prueba de que evidentemente este sello fue usado por Ezequías porque se encontraba cerca de otra bulla o sello de Isaías el profeta. Bueno, la cuestión es, ¿estaba este hombre teniendo una doble moral, un doble rasero? Es decir, por un lado le decía al pueblo, oye, mira, aquí hay que eliminar la idolatría, y mostraba hipocresía entonces en el plano personal, utilizando simbología religiosa egipcia. Bueno, mírenlo cómo continúa el artículo. Dice: la bulla mide aproximadamente 1 centímetro de alto. En la parte central se encuentra la figura de un sol alado. Ahí está,
Pero fíjense, según el autor, con esto Ezequías representó la protección y apoyo de las alturas. Y al lado derecho, también al izquierdo, pero difícilmente visible, se encuentra el símbolo egipcio conocido como Ankh, el cual representa la vida y es muestra de la fuerte relación que existió entre el rey Ezequías y los egipcios. Bueno, como quiera que sea, es simbología egipcia, ¿verdad? No importa lo que representaría esto para Ezequías, puede que uno diga es simbología egipcia. Un hombre fiel. Aquí vemos el mismo problema que hay con Russell con Ezequías. Bueno, vamos a dejar a Ezequías un momentico, ¿verdad? De lado, no se preocupe. Vamos a dar explicación a todo esto y van a ver, cuando analicemos el asunto, van a ver que no hay ningún tipo de relación entre Russell y el ocultismo y ningún tipo de relación entre Ezequías y la religión egipcia. No se preocupe, recuérdese, por conocimiento son librados, dice la Biblia, los justos. Así que en su momento vamos a exponer las razones por las cuales tanto Ezequías como el hermano Russell utilizaron este símbolo y vamos a ver que no hay ninguna relación. Hasta aquí ya tenemos claro el panorama de cómo los apóstatas utilizan esto. Ahora surge incluso, yo lo voy a ser franco, cuando yo leí esta noticia y yo vi el sello, yo dije, y bueno, ¿y este hombre qué hacía con esta simbología egipcia ahí? Pues yo conozco perfectamente bien el símbolo y había leído sobre el asunto este del sol alado en el libro El plan divino de las edades, y entonces bueno, lo que nunca había investigado sobre el asunto, porque obviamente hay veces que uno tiene muchos otros proyectos en la vida, pero llegó el momento de hacerlo cuando alguien me dijo, mira, aquí tienes una prueba de que ustedes son ocultistas. El que originó la Organización Moderna de los Testigos de Jehová practicaba el ocultismo y usaba simbología ocultista, y me puso este ejemplo en particular, de manera que entonces me puse a investigar. Bien, ¿qué tal si analizamos que alguien que es imposible que utilizara simbología egipcia como símbolos apropiados, usó el símbolo de un sol alado? Y siéntese para que no se caiga de la silla, porque estamos hablando nada más y nada menos que del Dios Altísimo. Sí, como lo oye, el Dios Altísimo utilizó este símbolo en su palabra, la Biblia. No es blasfemia, se los vamos a probar, ¿ok? Por favor, diríjase al libro de Malaquías capítulo 4 y vamos a leer el versículo 2. ¿Quién está hablando ahí? El Dios Altísimo. Y a mí me gustaría que examinaran cuidadosamente el contexto. Dice, porque miren, dice el versículo 1, primero que todo, viene el día en que está ardiendo como el horno, y todos los presuntuosos y todos los que hacen iniquidad tienen que llegar a ser como rastrojo. Y el día que viene ciertamente los devorará, ha dicho Jehová de los ejércitos, de modo que no les dejará raíz ni rama mayor. Aquí se identifica, ¿quién está hablando? Jehová de los ejércitos, el Dios Santo, el Dios Altísimo. Y él continúa diciendo, y a ustedes, los que están en temor de mi nombre. Así que ahí se ve que Jehová está hablando en primera persona. El sol, note usted este primer punto, el sol de la justicia ciertamente brillará. Bueno, usted dice, bueno, sí está bien el sol, pero por favor, lea la siguiente frase. Con curación en sus alas. Un momento. Este es un sol que tiene alas. Por favor, volvamos de nuevo atrás. Un sol con alas. En la palabra de Dios, el Dios Altísimo utiliza el símbolo de un sol con alas, y obviamente no podemos acusarlo de masón, obviamente no podemos acusarlo de ser apóstata de sí mismo por medio de usar simbología egipcia, de manera que esto nos muestra algo muy importante. Los símbolos pueden ser utilizados por diversos pueblos y no tener ninguna relación esos símbolos unos con otros. ¿Cómo sabemos esto? Mire, vamos a un momentico a la enciclopedia, la Wikipedia, y aquí vamos a estar hablando justamente del otro símbolo que aparece ahí, si se recuerda, ¿verdad? Aparece ahí en el sello de Ezequías, la cruz ansada o el Ankh, como también se le conoce. Bueno, dice aquí que el Ankh
es un jeroglífico egipcio que significa vida. O sea, la palabra vida está representado por este jeroglífico. Y es un símbolo muy utilizado en la iconografía de esta cultura. De hecho, si ustedes ven aquí, van a poder observar, ¿verdad? Fíjense ustedes, en la mano de Osiris se puede ver el símbolo del Ankh. La cuestión ahora es, ¿fue usado este solamente por los egipcios? No. De hecho, si vemos aquí, en el primer siglo antes de nuestra era aparece representado un símbolo que guarda semejanza, el neocananeo o cartaginés para Tanit. Es este que pueden ver aquí. Lo único que las patas están abiertas, ¿verdad?, del símbolo, mientras que el egipcio está cerrado. Pero si ven, ahí está la cabeza encima, está los brazos del Ankh, solamente que en vez de estar en posición de firme, ¿verdad?, se encuentra con los pies abiertos. Pero ya podemos ver que no era un inusual, ¿verdad? Tenemos también el símbolo femenino de Venus aquí, si usted lo ve. Es muy parecido al Ankh también, ligeramente diferente, pero podemos ver que la simbología antigua era normal que los pueblos tuvieran simbología similar, con distintos tipos de significado. De hecho, si ustedes ven acá, se dice, por ejemplo, que en el caso del neocananeo era para Tanit, la diosa Tanit. Dice, este parece representar esquemáticamente a la deidad femenina vestida con los brazos abiertos en cruz, siendo el círculo sobre la T una estilización de su cabeza. Entonces se menciona aquí, por supuesto, al dios egipcio Nun, que utiliza el Ankh. Se dice incluso que un signo muy similar en el lazo rellenado, pero con el lazo rellenado, es decir, en vez de estar vacío este lazo de acá, está rellenado, y entonces se usa en Perú. Se usa también en la astrología. O sea, podemos ver claramente que el Ankh o cruz ansada no es solamente una representación de la religión egipcia. Luego, tenía para los hebreos este Ankh una connotación diferente. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Volvamos al libro de Miqueas 4:2. Aquí el Dios Altísimo está utilizando un símbolo, el sol, y ese símbolo tiene alas. Así que en la cultura hebrea el símbolo de un sol con alas no era algo inusual. Y obviamente, dado que es el Dios Altísimo, Jehová de los ejércitos, quien está hablando aquí, tenemos que entender que no se está refiriendo de modo alguno a la simbología egipcia, a los dioses rivales de este Dios todopoderoso de Israel. Es algo absurdo, ¿verdad?, que esto fuera así. Por lo que Ezequías pudo haber utilizado este símbolo porque para los hebreos tenía una connotación totalmente diferente. ¿Qué significa para los testigos de Jehová este símbolo? Y este es un punto importante. Me gustaría, vamos a abrir aquí el Watchtower Library. Aquí está abierto en el libro. Vamos a buscar un momentico la portada. Vamos muy pendientes del día de Jehová, se llama el libro. Y nos gustaría ver el capítulo número 7. Vamos al párrafo número 13. Aquí está ya. Y vamos a analizar qué simboliza. Y fíjense la cita aquí de Malaquías 4:2. La pueden ver que se iluminó en azul. ¿Cómo explican los testigos de Jehová este sol de justicia? Que sus alas extendidas dan curación. Bueno, dice la Biblia, dice algo más sobre quienes cumplen las normas divinas y andan en el nombre de Jehová. Indica que estas personas temen el nombre de Dios. Algo que la cristiandad olvida porque ha pasado por alto ese nombre. Y algo también que es interesante, yo me he encontrado con varios grupos apóstatas generalmente evitan utilizar el nombre de Jehová y le llaman simplemente el Padre. Y un poco más adelante vamos a hacer un video para que ustedes vean de dónde viene esa expresión el Padre. No es la expresión que utiliza Jesucristo, sino que es una expresión que viene de un libro que se llama el libro Urantia. Vamos a hablar de ello un poco más adelante cuando veamos la íntima relación que hay entre... Ustedes ven cómo ellos atacan a la organización diciendo que somos ocultistas y esto. No, deje que examinemos ese tema en cómo estos grupos apóstatas están permeados por el ocultismo y van a ver que esa expresión el Padre está muy relacionado con ese libro. Ahora, aquí sigue diciendo el párrafo, pero el temor que sienten no es negativo ni perjudicial. De hecho, Jehová les da esta garantía. A ustedes los que están en temor de mi nombre, el sol de la justicia ciertamente brillará
con curación en sus alas, y realmente saldrán y escalvarán el suelo como becerros engordados. Malaquías 4:2. Ahora fíjese la interpretación. Esta profecía la cumple Jesús, el sol de la justicia. Gracias al brillo con que Él nos ilumina, los seres humanos tenemos hoy curación espiritual. En el futuro recibiremos curación física. Así que noten que interesante, el sol de la justicia para los testigos de Jehová no es otro que el Señor Jesucristo. Y se cita Revelación 1:6, donde hay una simbología interesante con relación a Jesús. Dice, y en su mano derecha tiene 7 estrellas, y su boca salía una aguda espada larga de 2 filos, y su semblante era como el sol cuando resplandece en su poder. Así que este sol de la justicia, no hay duda alguna de que Jesús iluminó con su enseñanza, con su ejemplo, con su sacrificio al género humano, trayéndolo de vuelta a casa, por así decirlo, permitiéndole regresar a Dios. Y obviamente sus alas, recordemos que las alas en la Biblia son un símbolo de protección, son un símbolo de abrigo. La Biblia habla de aquellos que se refugian bajo las alas del Altísimo, claro, sabiendo nosotros que el Altísimo no tiene alas, ¿verdad? Porque no es un ave, pero es un símbolo. Y así que estas alas que ejercen curación espiritual tienen que ver con el sacrificio de Cristo. Esa es la interpretación que le dan los testigos de Jehová a Malaquías capítulo 4, versículo 2. Y esto nos puede ayudar a entender por qué quizás Ezequías utilizó el símbolo. Quizás para los judíos desde un principio este símbolo tenía que ver con el sacrificio del Mesías, con la promesa mesiánica. No tenemos forma de verificarlo, pero quizás sea así. O quizás simplemente, como decía el autor, ¿verdad? Es un símbolo de cómo Dios desde los cielos le da protección a él. Claro, evidentemente también puede estar relacionado con el Mesías, y el hecho de que este sol de justicia con sus alas de curación da vida puede estar representado por estas dos cruces ansatas, que no necesariamente tienen relación con la religión egipcia, ¿verdad? Sino más bien un símbolo para indicar que el Mesías sería vida para su pueblo, vida para la humanidad. Así que el símbolo de Ezequías queda explicado claramente aquí. Y uno pudiera decir, bueno, quizás en el caso del hermano Russell también, ¿verdad? Pero yo sé que si decimos eso van a decir, no tiene ninguna relación, porque Russell tiene que haberlo relacionado, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, sorpresa. Queremos mostrarle algo interesante. Y miren, aquí el punto que hemos estado discutiendo durante todo este video. Los apóstatas distorsionan la verdad. Porque ellos toman el símbolo de la portada y se hace que lo conozcan o no, pasan por alto el contexto de este símbolo que es explicado por el hermano Russell en el libro. ¿Quiere verlo? Bueno, déjenos ir a la página 9. Vamos a la página número 9. Bien, ahí estamos en la 11, la 10. Vamos aquí a la página 9. Estudio las Escrituras, estudio 1, el título, etcétera. Vamos al párrafo 1. El título de esta serie de estudios, El plan divino de las edades, sugiere la idea de progresión y orden en el designio divino. Tal idea expresa tiernamente el pensamiento central de la obra. Creemos que las enseñanzas de la revelación divina bajo este punto de vista, y no bajo otro alguno, aparecerán bellas y armoniosas. El periodo en que el pecado se permite ha sido para la humanidad una noche oscura, que jamás se olvidará, mas el glorioso día de la justicia y del favor divino, que será inaugurado por el Mesías, quien como sol de justicia ha de levantarse para brillar plena y claramente en todo y sobre todo trayendo salud y beneficios, hará más que contrabalancear la horrible noche de llanto y suspiros, dolor, enfermedades y muertes bajo la cual por tanto tiempo ha gemido la humanidad. Note qué interesante. Russell utiliza aquí el símbolo del sol alado para referirse a quién. Fíjese que se habla del sol de la justicia, ¿verdad? Lo pueden ver acá. Fíjese, quien como el sol de la justicia ha de levantarse para brillar plenamente, trayendo salud y bendiciones. Y puede que uno diga, bueno, sí, pero eso no quiere decir que esté refiriéndose al sol con alas. Ok. Y aquí vemos desde el mismo principio que él habla del Mesías como un sol de justicia. Y el libro de Malaquías 4:2, recuérdese que dice aquí el sol de la justicia. Pero ¿quiere usted una referencia directa al símbolo? Bueno, por favor acompáñenos a la página 2.14 y 2.15 para que puedan ver cómo Russell se encarga de mostrar qué significaba para él el sol de la justicia. Ya estamos aquí, dijimos 2.14, ¿verdad? En la parte final. Bien,
Dice el párrafo final: así que se ve que la gloria y la belleza de la humanidad dependen del abastecimiento continuo de vida, precisamente como la belleza del diamante depende del continuo abastecimiento de la luz del sol. Cuando la humanidad, a causa del pecado, se vio privada del derecho a la vida, y cuando se le retuvo el abastecimiento de vida, la joya, es decir, el diamante del que se viene hablando, empezó a perder su brillantez y belleza, y al llegar a la tumba pierde el último vestigio. Su belleza se consume como roída por la polilla. Aquí se habla del efecto de la muerte en el ser humano. De la manera como el diamante pierde su brillo y belleza cuando se le priva de la luz, así el hombre pierde la vida cuando Dios deja de suplírsela. Si expira el hombre y ¿en dónde está? Sus hijos adquieren honores, mas él no lo sabe, o son abatidos, pero él no se apercibe de ellos, porque no hay obra, ni empresa, ni ciencia, ni sabiduría en el sepulcro donde va, según Eclesiastés 9:10. Ahora, fíjense, ahí entramos ahora en la parte que nos interesa. Solamente estábamos poniendo el contexto para que no digan, bueno, estás sacando este asunto de contexto, como hacen los apóstatas. Pero puesto que ya se encontró un rescate, ojo, ya se empezó a hablar de rescate, y puesto que el Redentor pagó la pena de muerte, a la joya le será restaurada la belleza, y nuevamente reflejará de un modo perfecto la imagen del Creador, cuando el sol de justicia se levante trayendo salud en sus alas. Malaquías 4:2. Acuérdense que se está hablando de rescate. Acuérdense que se está hablando del efecto de ese rescate en la joya, es decir, el género humano, que será restaurado a la imagen de Dios cuando vuelva a adquirir la perfección. ¿Cuándo? Cuando el sol de justicia, que Russell identificó con Jesucristo, se levante, trayendo salud en sus alas, y se cita Malaquías 4:2. Así que Russell no está utilizando el símbolo del sol con alas para referirse a ningún tipo de creencia ocultista. Fíjese cómo continúa: es a causa del sacrificio de Jesús que todos los que están en las tumbas saldrán. Habrá una restitución de todas las cosas, primeramente una oportunidad u oferta de restitución para todos, y finalmente el logro de la perfección humana por todos los que obedezcan al Redentor. Así que, ¿con quién está el hermano Russell relacionando este sol de justicia? Con el sacrificio del Señor Jesucristo, con el propio Señor Jesucristo. Es posible que, si hacemos un poquito de historia, usted se acuerde que uno de los grandes problemas que hubo entre Russell y Nathan Balbour, una de las personas con quien él se asoció en un principio de su estudio bíblico, y que los llevó a separarse, ¿verdad? y a dejar de darle soporte a Herald in the Morning, al Heraldo de la Mañana, es el hecho de que Balbour negó el rescate. Para el hermano Russell el rescate era fundamental. El rescate era una enseñanza que lo llevó a amar a Dios con todo su corazón, que lo llevó a dedicar su fortuna personal a la predicación de las buenas nuevas. Bueno, obviamente no lo llevó a un entendimiento completo, ¿verdad?, de las escrituras, pero sí pudo rescatar joyas preciosas a la palabra de Dios y deshacerse de muchas enseñanzas babilónicas como la Trinidad, el infierno de fuego, la inmortalidad del alma y otras cosas que a través de las escrituras pudo comprender. Hubo muchas otras que no comprendió, obviamente, y que se requirió tiempo para que el pueblo de Jehová las comprendiera. De ello vamos a hablar en un video, como la verdad se revela progresivamente. Pero a mí me gustaría que entonces notaran esto. Ahora, fíjese con estas piezas de información que hemos considerado en la página 9, 2.14 y 2.15. Ahora vea la portada. Ahora es un símbolo egipcio lo que viste ahí, o una representación del Mesías que en boca de Jehová Dios, en el libro de Malaquías capítulo 4 versículo 2, según lo interpretamos los testigos de Jehová, predice la curación que el sacrificio de su Hijo, el sol de justicia, con sus alas de curación, ejercería sobre el género humano. La pregunta que yo me hago: ¿habrán leído estos individuos ese libro? ¿Sabe qué tiempo me tomó encontrar esas referencias, hermano? 15 minutos. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuando usted quiere saber algo en un PDF file, usted simplemente pone la palabra que usted quiera y va a poder encontrar, sin lugar a dudas. Mira aquí, fíjese, ya encontramos la primera referencia al sol, la que habíamos mencionado. Y si usted sigue por ahí para allá buscando, esto le va a llevar justamente a la página 2.15, en su momento. Y fíjate, otra vez aquí Dios hace que el sol natural brille. O sea, es fácil encontrar en un
archivo PDF, nosotros aquí en Estados Unidos decimos PDF File en inglés, información. Esto me tomó 15 minutos encontrar a qué Russell se estaba refiriendo, y estos individuos han estado difamando al hermano Russell, diciendo que él utiliza aquí un símbolo masónico de una manera torcida. Recuérdese la palabra griega diastrefo, una pieza de barro que por la presión o por el mal barro se deforma y deja de ser útil. Es la distorsión que se hace de la verdad. ¿Notaron ustedes, amigos y hermanos, cómo los apóstatas hacen exactamente lo mismo que hizo Satanás allá en Edén? Solamente cambian un poco la información, porque sí, el símbolo está ahí, nadie lo puede negar. Pero ahora lo suman al hecho de que este símbolo es utilizado en la cultura egipcia, es utilizado por los francmasones, es utilizado por los Rosacruz, y la ecuación es Russell es igual a un ocultista. Es interesante, ¿verdad? Y fíjese que es una forma de, como decía el libro de Judas, ¿verdad?, de injuriar a los gloriosos. Y esto nos pone de relieve, recuérdese el caso que vimos ya del antisemitismo de los testigos de Jehová, y el PDF File que estábamos analizando ahorita, ¿verdad? Y ahora note este otro ejemplo de cómo los apóstatas sacan de contexto el uso que Russell le dio a este símbolo que está enmarcado en una cita que el creador utiliza. Esa simbología la utiliza el creador. Y óigame, yo sé que ellos, por supuesto, distorsionan las cosas, pero yo espero que los apóstatas no vayan a decir que Jehová ciertamente estaba practicando la adoración egipcia, ¿verdad?, al citar ahí o al utilizar ese símbolo en el libro de Malaquías capítulo 4, versículo 2. Así que hemos podido hacer un análisis cuidadoso o introductorio, ¿verdad?, de el propósito de este canal de YouTube, el propósito de este grupo de Facebook, que, como dijimos en un principio, se llamará Por conocimiento son librados los justos. ¿Qué crees si hacemos un pequeño repaso de lo que hemos estado examinando? Bueno, antes de hacer el repaso, quisiera examinar un último punto. Eso es lo bueno de tener una guía, ¿verdad? Un guión, como le decimos también en mi país, un guión para el video. Y es que si se te pasa un punto, bueno, puedes rectificar. Así que vamos a ver un último texto que me gustaría considerar con ustedes, porque esta situación que está surgiendo dentro del pueblo de Dios, queridos hermanos, no es algo nuevo. Y fíjese, este texto lo vamos a estar citando muchas veces, porque vamos a poder ver cómo estos individuos, incluso algunos de ellos dicen ser del resto ungido, de los 144,000, cómo estas personas dicen tener poderes especiales y esas cosas. Y aquí viene, recuérdese que Mateo 24 está hablando del tiempo del fin. El versículo 24 aquí nos dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán grandes señales y prodigios para extraviar, si fuera posible, hasta a los escogidos. Miren que les he avisado de antemano. Oiga, esto es muy serio. El Señor Jesucristo muestra que evidentemente individuos que dirían representarlo a Él, o que dirían servir al Dios Todopoderoso, darían grandes señales y prodigios, y el objetivo sería extraviar a los escogidos. Recuérdese que extraviar es el propósito de los apóstatas, de los lobos opresivos. Si leemos el libro de Mateo capítulo 7, que me viene a la mente ahora, aunque no está en el guión, pero es bueno considerarlo, dice aquí el Señor Jesucristo: guárdense, dice el versículo 15, de los falsos profetas que vienen a ustedes en ropa de oveja. Y esto es una característica de los apóstatas muy interesante. Ellos hablan con mucha dulzura y se hacen las víctimas, y realmente son verdaderamente, como dice Cristo, pero por dentro son lobos voraces. Y entonces Él dijo: por sus frutos los reconocerán. Nunca se recogen uvas de espino o higos de caldo, ¿verdad? Entonces aquí está el punto. Jesús dice: por los frutos podemos conocer estos individuos. ¿Cuál es uno de los frutos de estos individuos? Bueno, si volvemos al libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, vamos a afirmar, y bueno, van a poder ver que uno de los frutos está aquí. Dice: ustedes proceden de su padre el diablo, quieren hacer los deseos de su padre. Ese era homicida cuando principió y no permaneció firme en la verdad, porque la verdad no está en él. Cuando habla la mentira, habla según su propia disposición, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Así que hay personas que vienen de Satanás el diablo, utilizan la mentira, distorsionan la verdad, cambian por completo el contexto en que las cosas están,
¿Por qué? Porque su propósito es extraviar a las personas para que no conozcan la verdad. O sea que este fenómeno usted no debería tomarle de sorpresa, hermano. Esto es algo que estaba predicho en las Escrituras, es algo que estaba bien claro, solo que preste atención al hecho de que los apóstatas utilizan información falseada. Y lo vamos a ver, esto es recurrente, esto apenas estamos empezando, ¿verdad?, a analizar esto. Desde que próximamente vamos a estar viendo de dónde beben ellos, cuáles son las aguas que ellos beben de sus enseñanzas, y esto yo sé que va a estremecer a algunos de ustedes porque vamos a presentar pruebas contundentes de que tienen raíces en el ocultismo. Pero hasta aquí hemos podido ver algunas cosas interesantes. Bueno, según dice el libro de Judas, existe un grupo de personas que están entre nosotros disimuladamente. El propósito de estas personas es atenuar la ley de Dios, hacer que la ley de Dios no se vea con toda la seriedad que debe verse. Por eso él habla de conducta relajada y la bondad de Dios merecida como excusa para esa conducta relajada. Su objetivo es hacer tropezar a las personas en la fe, por eso son como rocas escondidas. Aunque dicen estar iluminados y tratar de llevar a las personas fuera del error que los testigos de Jehová tenemos, en realidad no conducen a nadie a la iluminación espiritual, sino a una oscuridad espiritual terrible y a una desesperanza terrible, porque no he encontrado ninguna esperanza de parte de ellos en las cosas que ellos dicen. Contrario a la esperanza bíblica de un nuevo mundo de justicia, bajo el sol de la justicia, ¿verdad?, el Señor Jesucristo aplicará, por así decirlo, con sus alas de curación, su rescate al género humano, trayendo bendiciones eternas. Ya hemos visto que este fenómeno estaba predicho. Hemos visto que según el libro de Hechos, capítulo 20, 29 y 30, el propósito de estas personas es apartar a los fieles de la adoración verdadera. Lo hacen por medio de hacer lo que dice Pablo allí, hablar cosas aviesas, o como el término griego implica, diastrefo, es decir, distorsionando la verdad, haciendo que la verdad ya deje de estar en su plenitud. Y eso lo vimos en el caso de Satanás. Vimos, rememorando, que Satanás dijo es el hecho de que Dios les ha dicho que no deben de comer de todo árbol del jardín, y cuando Dios les había dicho de todo árbol del jardín pueden comer. Lo que no deben hacer es más bien comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Y vimos también cómo, por ejemplo, cuando analizábamos la acusación que hacen algunos apóstatas de que somos antisemitas y que producimos grandes cantidades de literatura de odio, y entonces citan el ejemplo clásico que ya examinamos, ¿verdad?, del libro Vivir para Siempre. Usted puede vivir para siempre en un paraíso aquí en la tierra, y como ellos dicen que estamos hablando de los judíos, cuando en realidad ni siquiera es la sociedad quien está hablando, es Jesucristo quien está hablando de los fariseos, diciendo ustedes son hijos de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. De manera que nada que ver, ¿verdad?, con lo que esta gente afirmaba. Hemos visto también en este último análisis que hemos estado haciendo hoy, que el símbolo que el hermano Russell hizo que se pusiera en el plan divino de las edades, en su libro El plan divino de las edades, no es para nada un símbolo egipcio. Vimos que Jehová mismo lo utilizó, ya vimos que Ezequías lo utilizó en su sello, y ya vimos también que Ezequías era un hombre fiel. Así que acusar a Russell de que el uso de este símbolo, ¿verdad?, lo liga al ocultismo y la religión falsa egipcia, sería hacer lo mismo con Ezequías, que la Biblia dice que no es posible porque era un hombre fiel. Y sobre todas las cosas sería exponer a Dios a la acusación de apostasía contra sí mismo, porque en el libro de Malaquías capítulo 4 versículo 2, como hemos visto, evidentemente pues Dios mismo está hablando, utilizando esta simbología que para los hebreos no tenía ningún tipo de relación con la simbología egipcia, con todo lo que ellos puedan decir. Volvemos al libro de Proverbios capítulo 11 versículo número 9. Estamos seguros que después de este video necesariamente extenso, hay que explicar las cosas en detalle, hay que mostrar las pruebas. Por eso decidimos hacerlo en forma de video, como les dijimos, para poder mostrar las pruebas de lo que estamos diciendo. Han podido ver, por ejemplo, que acudimos a las fuentes originales. No decimos, bueno, el libro lo que dice es esto. No, ahí tienen el libro, ahí lo pueden ver. Y cuando estemos examinando aspectos similares con relación a las escrituras, van a poder ver las pruebas que vamos a estar presentando. Volvemos a Proverbios capítulo 11 versículo 9. Ahora usted seguramente va a estar más capacitado para entender este versículo. Por su boca el que es apóstata arruina a su semejante. ¿Le parece a usted que esto sea cierto? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que usted ha podido observar a través de este video que Satanás, el diablo, el gran apóstata, arruinó al género humano en la persona de Adán y Eva por su boca, por lo que dijeron. Y esto nos hace ver la importancia
de la advertencia que Jehová Dios nos da amorosamente en su palabra de evitar el habla apóstata, porque puede pervertir nuestra fe. Por eso Judas, que quería hablar a sus hermanos de la esperanza en común de salvación que tenían, terminó hablando de la necesidad de luchar tenazmente por la fe, porque se habían metido estos hombres disimuladamente entre nosotros. Ahora, seguramente la segunda parte ahora se le hace más clara, pero por conocimiento son librados los justos. ¿No le parece a usted que el examen que hemos estado realizando, en primer lugar de la acusación de Satanás y también de la acusación de antisemitismo y la acusación de uso de la simbología masónica en el libro y egipcia, ¿verdad? En el libro El Plan Divino de las Edades, hemos visto claramente que el conocimiento exacto nos ayuda a darnos cuenta de que esta habla distorsionada, volvemos a decir el diastrefo de los apóstatas, en realidad no es más que eso, una distorsión de la verdad. Ahora, con lo que hemos visto hasta aquí, es posible que ahora usted le pueda encontrar sentido a lo que segunda de Juan, en los versículos 9 al 11, nos invita a hacer. Aquí dice, y vamos a comenzar con el 8 porque hay una advertencia muy cuidadosa aquí. Cuídense para que no pierdan las cosas para producir las cuales hemos trabajado, sino que obtengan un galardón pleno. Como dice Judas, luchen tenazmente por la fe. Tengan cuidado. Hay peligro. ¿Cuál es el peligro? Dice ahora aquí Juan, todo el que se adelanta. Es decir, el que se va más allá de lo que Dios dice. Y ahora noten, y no permanece en la enseñanza del Cristo, no tiene a Dios. El que no permanece es el que estuvo, pero ya no está en esa enseñanza. Y ciertamente los apóstatas califican en esta descripción. Son personas que se van, se adelantan, quieren irse más allá de lo que Jehová en su palabra dice. Quieren irse más allá de lo que la organización de Jehová enseña. No quieren esperar al debido tiempo de Dios, como vamos a ver cuando analicemos Proverbios 4:18, para iluminarnos más y ayudarnos a entender mejor su palabra. Quieren adelantarse. Y por ello no permanecen también en la enseñanza del Cristo, quien mandó a respetar, ¿verdad? Y dio un excelente ejemplo, no atacando a Satanás el diablo, sino diciendo que Jehová lo reprendiera. Y por eso mostró que no hay que atacar a aquellos que llevan la delantera. Con su ejemplo, ¿verdad? Aunque bueno, claro, sabemos que el diablo no lleva la delantera, pero aún a un enemigo él le mostró respeto, cuanto más a los que tratan de ayudarnos en sentido espiritual. Aquí ahora continúa Juan, el que sí permanece con esta enseñanza es el que tiene al Padre y también al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta enseñanza, nunca lo reciban en casa, ni le den un saludo, porque el que le dice un saludo es partícipe, es decir, es cómplice en sus obras inicuas. ¿Notamos lo serio que es este asunto? El habla apóstata puede ciertamente arruinar a una persona. Amorosamente Jehová estipula para protección de su pueblo que todo el que se adelanta de la enseñanza de su Hijo y que no lo tiene a él ni tiene a su Hijo, si viene a nuestra casa ni siquiera lo recibamos, es decir, no tengamos ningún tipo de trato con ellos. ¿Por qué? Porque pueden arruinarnos. Porque pueden simplemente, mediante esta distorsión de la verdad que hemos estado analizando en el video, llevarnos por un camino de destrucción. Bueno, hermanos, esperamos que hayan disfrutado del video. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganos llegar su pregunta. La pueden dejar en sus comentarios. El objetivo fundamental de este video ha sido de introducción para ayudarles a entender por qué, en vez de analizar quizás un tema sobre el Nuevo Mundo, como decíamos en un principio, o un tema sobre alguna investigación bíblica, ¿verdad?, que edifique, porque hemos tenido que dedicar tiempo a tratar este asunto. Esperamos que esta explicación haya sido de su agrado, esperamos que los elementos que hemos mostrado hayan abierto sus ojos a la realidad de que por su boca el apóstata arruina a su semejante. Esperamos que el conocimiento exacto de la palabra de Dios le ayude a usted que es justo, a usted que se esfuerza por servir a Jehová con todo el corazón, a ser librado de la enseñanza apóstata y continuar en el camino que conduce a la vida.